lo largo de la historia, los humanos hemos buscado métodos para representar la imagen. Esto lo hacemos mediante el estudio y visualización de la luz. Todos estos estudios han dado como resultado lo que hoy conocemos como la fotografía. Pero cómo se creó y cómo se formó es un tema del que hablaremos hoy. Así que acompáñenme a ver esta historia. Acompáñenme a ver. Así como el ser humano lo hace, la fotografía también ha evolucionado, junto con los métodos que tenemos para representar una imagen. Por ejemplo, en la antigua Grecia vivía este filósofo llamado Aristóteles, el cual logró hacer experimentos con la luz y descubrió que si haces un hoyo en un cuarto oscuro, la imagen resulta proyectada del otro lado. Esto debido a que la luz del exterior pasa por solo ese punto, llegando del otro lado. Este descubrimiento fue aplicado para varios usos, por ejemplo la cartografía o el dibujo y la pintura, el cual facilitó su creación, ya que muchos artistas de la época lo utilizaban como método para visualizar las imágenes que estaban representando. Igualmente tenemos vestigios de que los árabes utilizaban esta cámara oscura. Durante la Edad Media la fotografía no vio un gran avance, hasta que el siguiente avance lo pudimos encontrar en... No fue hasta la época renacentista que Leonardo da Vinci hizo una comparación del ojo humano con el funcionamiento de la cámara oscura, ya que nuestro cerebro interpretaba la luz, pero realmente la imagen está de cabeza. No fue hasta el siglo XIX que el mecanismo óptico logró reducirse, creando un modelo más chiquito para artistas y dibujantes de aquella época. Pero el siglo XIX también ofrecía otras remodelaciones que causarían directamente la creación de la cámara, tal vez no como la conocemos hoy en día, pero se inició en la emergente. Esta época vio su inicio en ámbitos fotográficos en 1824. Fue cuando Joseph Niepce creó la primera heliografía, un invento que lograba captar la luz del sol en una placa fotosensible pero que utilizaba 2 horas de exposición, lo cual llevó a muchos inventores a crear su propia versión del heliógrafo, pero no sin antes dejarnos con esta fotografía, la primera que se conoce hoy en día. Louis Daguerre era un escenógrafo y pintor francés, el cual realizó ilusiones ópticas, pero más que eso se dedicó a ser un inventor. Creó en 1831 un invento que podía captar la luz con una placa de cobre con yoduro de plata en la cámara, pero no fue muy útil ya que sus imágenes se ennegrecían y perecían. Después de haber hablado con el señor Niepce, se asociaron y creó en 1838 una cámara a la que llamó el daguerrotipo, que utilizaba vapores de mercurio. Este invento fue vendido al gobierno francés, quien pronto lo liberaría para que el mundo pudiera editarlo. Cabe mencionar que esta es la primera imagen de una persona en una cámara. Nadie sabe qué hacía ahí porque tomaba 30 minutos tomar una foto, así que pasó más tiempo limpiándose los zapatos en una fuente. Se terminarán creando los estudios fotográficos, haciendo más lucrativo el proceso. Y por cierto, Niepce quedó fuera de sus experimentos debido a que primero el padre murió y el hijo estaba pasando por una situación económica muy mala. Así que decidió venderle los derechos a Daguerre, quien dijo que le iba a ayudar con sus problemas económicos. Ya con la patente liberada, William Talbot inventó el calotipo. Él era un inventor inglés, el cual tomó la idea de utilizar papel negativo para hacer la imagen y después pasarlo, creando la posibilidad de que se pudieran hacer copias ilimitadas de la imagen. Pero su invento fue opacado por el anterior, ya que no era libre como si lo era su predecesor. Todo esto a pesar de su clara ventaja haciendo copias en las imágenes. La cámara siguió evolucionando y apareció el collodion húmedo, el cual redujo a unos pocos segundos el tiempo de exposición, así como también era más accesible al ser más barato. Después de que se utilizara vidrio, Richard Maddox logró crear las placas secas a gelatina bromuro, ya que debían secarse y luego realizar un proceso de revelación. Esta permitía mantener negativos sin vidrio, lo que reducía el tiempo de exposición a un cuarto de segundo, acercándose cada vez más a la fotografía de hoy en día. Ahora se intentaba obtener fotografías a color. La primera en
1861, James Clerk Maxwell utiliza 3 filtros rojo, azul y verde para crear color, superponiéndolas en el mismo punto, que obtenía el color deseado. Pero generalmente las fotografías del siglo XIX se utilizaban coloreadas a mano con ciertos óleos. En 1884, George Eastman crea el filme utilizando largas tiras de papel recubiertas con emulsión fotosensible. Después de eso, en el 88, Eastman creó la cámara Kodak desde su empresa con el mismo nombre, dirigida al público con el eslogan de que solo presionara un botón y ellos hacían lo demás. Con esto se dio lugar al fotoperiodismo, fotografías de aficionados y revolucionó el panorama. La primera placa fotográfica a color fue inventada en 1903 por los hermanos Lumière y llevada en 1907 a los mercados bajo el nombre de Autochrome. Finalmente, en 1920, Oscar Barnack crea la cámara Leica, que utiliza un formato de película de 35 mm, algo que revolucionó la industria. A principios del siglo XX se utilizaba el flash con una explosión de polvos de magnesio, la cual era activada con un detonador, pero se dejó de utilizar debido a que generaba una nube de gas y era una explosión literalmente. En 1930 se creó la lámpara flash, que funcionaba con energía eléctrica para generar la descarga de luz. Se crea la fotografía instantánea en el 38, cuando nace la cámara Polaroid, y en 1970 apareció la fotografía digital, sacando provecho a la revolución informática, ya que los resultados se almacenaban directamente en formato electrónico o computarizado, lo que suprimió el uso del rollo fotográfico y del revelado químico, además de ciertas ventajas digitales, como por ejemplo el autoenfoque o la capacidad de volver a tomar una foto cuando lo necesitábamos instantáneamente. Así que ahora que conocemos toda esta historia, podemos saber un poco más acerca de cómo es que una cámara llegó a estar en nuestro bolsillo e incluso en nuestras manos, utilizando menos de un segundo para tomar una foto que se ve precisa y a colores, cuando hace menos de un siglo no se podía tomar a colores, y si hablamos de 2 siglos, ni siquiera podíamos tomar fotografías, o tardaban demasiado tiempo. Por suerte han ido evolucionando y hemos podido captar cientos de momentos históricos, científica, cultural y socialmente. Pero hoy en día lo utilizamos en mayor parte para tomar nuestras fotos y captar los momentos que queremos mostrarle a la gente. ¿Quién sabe? Tal vez ese siempre fue el punto de la fotografía. Solo lo podemos conocer a través de su historia.